Esta es la sexta hora del programa del profe Morales y es la hora de Venezuela, de Noel Alejandro Leal, quien cada semana tiene la gentileza de ponernos al tanto de lo que ocurre en ese país. Muy buenas madrugadas, Noel. Buena madrugada, Jenny, profe, y a todos los que nos ven en esta oportunidad. Gracias. El viernes 2 hubo un gran festejo. Hubo un gran festejo. Son 25 años, un cuarto de siglo de la destrucción hecha gobierno, del chavismo hecho gobierno. Es un cuarto de siglo, ¿no? Porque la gente no tiene noción de lo que ha significado esto y sigue banalizándose la idea y se sigue tratando esto como un grupo criminal, unos ladrones, y no se termina de comprender esta realidad. Si nosotros ampliamos aún más la fotografía y vamos a lo que es el hecho desde que Chávez irrumpe en escena en 1992, en febrero, estamos hablando ya bastante más de 30 años de un país asfixiado por la imagen del chavismo, por el ejercicio del gobierno del chavismo en estos últimos 25 años, para enmarcarlo en lo que es esta fecha a tocar. Entonces son 25 años donde el proceso revolucionario parte, la mitad ejecutada por Chávez Vivo, la otra mitad ejecutada por Maduro en el ejercicio del gobierno, ha traído esta situación de la, la potencia número uno certificada, la reserva número uno certificada de petróleo del planeta, ha tenido que comer de la basura. Es un país que ha llegado a inflaciones récord de 1.000.000% mensual, una cosa increíblemente absurda. Y es un país que tiene más de 8 millones de habitantes, un tercio de su población fuera de sus fronteras, huyendo debido a esos 25 años de ejercicio del chavismo como gobierno. Es importante mantener noción de lo que significa eso, 25 años, lo que significa eso generacionalmente, lo que significa eso en el pensamiento colectivo, lo que significa eso en la transformación institucional del país, lo que significa eso en la Fuerza Armada, lo que debería ser el policía de la nación, lo que significa eso en el adoctrinamiento de nuestros hijos. Entonces, cuando no se quiere tomar en cuenta el hecho ideológico, lo que significa un proceso de transformación social que durante 25 años ha ido desde el gobierno, penetrando todas las esferas de la sociedad. Cuando no se quiere entender una cosa que es importante insistir una y otra vez, quien crea que estos 25 años de control social de un país como Venezuela ha sido posible sin la ayuda de eso que llaman oposición, ya viene un gran problema aún más profundo de todos los anteriores. Porque cuando, fíjate, como hablamos de cosas tan impresionantes como eso, esto de un tercio del país fuera de Venezuela, bastante más de un tercio del país fuera venezolanos teniendo que huir de este país. Y es aún más grave en no querer comprender que esto solo ha sido posible con la colaboración de esos que llaman oposición. Sí, eso es mucho más grave. Porque cuando no queremos entender que esta realidad, estos 25 años de destrucción hecha gobierno, ha sido hecha con esa oposición, no solo no vamos a encontrar la manera para salir de esta desgracia, sino no vamos a encontrar la manera de reconstruir el mañana, porque de nuevo se siguen entregando las esperanzas, las voluntades de la población a los que han hecho posible la vestimenta democrática de esta desgracia una y otra vez y quieren volverlo a hacer. Por eso, dentro de toda la cantidad de males de lo que ha logrado hacer el chavismo en estos 25 años, hay que comprender que el logro más importante es el establecimiento del régimen socialista, es decir, la izquierda carnívora ejerciendo de gobierno y la izquierda vegetariana ejerciendo de oposición. Uh Y -huh. con eso logran este vals coordinado que ha hecho posible esto, un cuarto de siglo de chavismo en gobierno. Vida, una vida, 25 años. Y esa es la realidad de lo que el viernes 2 de febrero el chavismo conmemoraba y el país sufría. Es que hay chicos que nacieron en eso y no vieron otra cosa. Visto otra cosa, no han visto otra cosa. Y entonces todo eso tiene que ser sumado entre la gran factura que ha cargado el chavismo contra Venezuela y la gran factura que los venezolanos deben de cobrarle a todos los que han hecho posible esto. Y es bien importante comprenderlo en esa dimensión. Hágase cada una de las personas la pregunta.
¿Cómo es posible 25 años de control social sin ayuda de esa oposición? ¿Cómo es posible que estamos hablando del ejercicio de gobierno desde 1999, el 2 de febrero de 1999, después de aquella desgracia de que mi país irresponsable votase por un Chávez el 6 de diciembre del 1998? El asunto es que todos estos años ha sido este avanzar, este cruel avanzar sobre Venezuela por parte del chavismo. Y que no se entienda que eso es posible gracias a que la gente fue usada una y otra vez, por eso que llaman oposición. Que no se entienda que ese instrumento, que es válido cuando existe institucionalidad, que es válido cuando existe la palabra democracia completa, Ujú. guste o no guste el hecho del voto universal. El asunto, ese instrumento tiene una validez real en ese tipo de situaciones. Pero en Venezuela, que no hay Estado de Derecho desde propio 1999, después de la aprobación del librito ridículo este que llaman Constitución del 99. Es más, previo a eso, cuando fue el proceso constituyente y la Corte Suprema de aquel entonces dio supraconstitucionalidad y le dio caracteres originarios a la Asamblea Constituyente, y el Congreso bicameral se dio, Enrique Capriles entregó el Congreso bicameral de aquel entonces, en 1999. Si no se entiende que desde ese momento en Venezuela murió totalmente cualquier espacio para el Estado de Derecho, que en ese momento ya estaba muerta cualquier tipo de salida dentro del marco de lo jurídico, lo legislativo, lo electoral, es imposible comprender la realidad a la que hemos sido sometidos durante todos estos años, a este teatro del absurdo al cual nos ha llevado la estructura opositora una y otra vez. Decir que hay 25 años de chavismo es quedarnos cortos en ese proceso de destrucción total que señalamos. Hay 25 años de régimen socialista a máxima revolución. Es vital que el país entienda que es imposible estos 25 años sin la colaboración directa de eso que llaman oposición. Insistirlo, remarcarlo es fundamental. Yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, queda claro y demostrado en estos 25 años de implantación de este proceso que ha venido destruyendo absolutamente todo en Venezuela, desde el individuo a la familia, a la sociedad y por supuesto a la nación. No hay espacio donde el proceso revolucionario no haya medrado, no hay espacio donde el chavismo no haya infectado con suciedad y podredumbre eh, todo, todo ramal de lo que es la sociedad venezolana en cada una de esas estructuras. Si Venezuela era un país proclive a la corrupción, ahora simplemente luce casi que con el orgullo propio del chavismo ser el país más corrupto de América. Este, es increíble cuando uno intenta encontrar algo positivo durante estos 25 años y no se encuentra nada absolutamente positivo en estos 25 años. Solo es destrucción, 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 solo es embrutecimiento y envilecimiento, solo es el mismo proceso que hemos calificado una y otra vez de la misma manera. Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano. Y son 25 años de esto, todos gracias a eso que llaman oposición, que ha logrado hacer que la gente, voto a voto, vista democracia esta desgracia. Estaba leyendo unos comentarios de Rodrigo Cabezas, que fue ministro de Finanzas de Chávez y ahora es profesor de la Universidad del Zulia. Sí, y Guaidó le levantaba las manos en sus manifestaciones. Por eso no hay nada que le guste más a esa oposición. Pero Ah, igual, este señor hace una distinción entre chavismo y madurismo. sí, O la sea, criminal Luis Ortega Díaz también lo hace. Y es que claro. todo eso se lo trajo, debemos recordar a la esposa de Leopoldo, que Uy, el sufría, legado. sufría por el legado de su comandante, sufría muchísimo. Y todos, incluyendo María Corina, empezaban, Maduro no es Chávez. Todas esas ratas, toditas esas ratas, han hecho posible que ese ensalzar a Chávez para intentar criticar a Maduro, sin tener en cuenta que el proceso revolucionario es uno solo, que el proceso chavista en sí es uno solo, que Maduro es solo la extensión natural de aquella porquería. Es una sola cosa. Es todo eso, porque ellos mismos forman parte de eso. Por eso hoy se intentan desmarcar de lo que Maduro hace cuando simplemente Maduro es la consecuencia lógica de todo el proceso de destrucción que sembró Chávez. No hay Maduro sin Chávez y es que no hay Chávez
sin Maduro. Hay cosas que hay que explicar y hay que comprender en cada una de sus dimensiones, entender todo ese proceso revolucionario que viene en el país desde el 58, desde la salida del general Marco Pérez Jiménez, como esa penetración institucional en el juego de la pseudodemocracia fue tan grande que dio luz a este caos y a este desastre. Personajes como el que mencionas, personajes como el criminal Luis Ortega, personajes como Navarro, Giordani, hasta el criminal Rodríguez Torres, todos fueron recibidos por la oposición con aplausos, besos y hasta orgullo y cariño. Y eso es nuevo, ¿no? Si lo primero que le hicieron a este país fue ponerle como el primer candidato contra Chávez en el año 2000, fue su compadre, Arias Cárdenas. Es decir, la burla es constante, manipular a la sociedad es constante, ni siquiera cambian el libreto. Y ahora cuando este chavismo originario que se dice, yo soy chavista pero no madurista, es como antes los socialistas decían, yo soy socialista pero no chavista. Simplemente todos están consumiendo la misma droga de distintos dealers. Son una desgracia. Ahora, Maduro lleva 11 años, ¿no?, en el poder. Maduro lleva 11 años en el poder. Bueno, Maduro está en el ejercicio del poder desde el día de mi cumpleaños del 2012, que es cuando muere Chávez. Claro. Y hay que recordar que Maduro ya tenía 6 años como canciller. Y hay que recordar que Maduro fue presidente de la Asamblea Nacional en 2 periodos cuando fue diputado. Es decir, que el ejercicio de poder de Maduro va bastante más de 11 años cuando queremos ser realistas con Claro, temas que no, sí. pero si hablamos de madurismo, son 11 años de madurismo. Pero en los 14 anteriores Para mí no hay, no era una luna de miel. por eso, aquello no es, por supuesto, no era una luna de miel, es que todo forma parte de lo mismo. Mira, el protagonista de hoy, Maduro, como Stalin Tropical, decirle que son 11 años de madurismo, no, eso es un error. Estos son simplemente 25 años de chavismo, Sí. 25 años de socialismo. Mañana es Yo nunca, Pepito Pérez y es lo mismo. exactamente, o todos estos años pudo haber sido la morrocoya, o cualquier cosa que la oposición haya vestido de democracia. Fíjate que no estamos hablando de cualquier cosa que la revolución le haya dado camino, cualquier cosa que el chavismo haya puesto, no, cualquier cosa que la oposición haya vestido de democracia. Eso es muy, muy importante comprenderlo, porque por eso es que la oposición vive generando aquello de que hay ruidos dentro del chavismo. Maduro no quiere ver a Chávez, Chávez no quiere ver a Diosdado, Diosdado no quiere ver a Silvia, y todos esos ruidos estúpidos y todo ese amor por el legado lo propone es eso que llaman oposición. Por eso es que eh, hay que entender, como venezolanos, nosotros tenemos que entender que el chavismo está haciendo lo suyo, vino a destruir a Venezuela en nombre del socialismo, en nombre del proceso revolucionario. Lo que el venezolano no quiere terminar de entender es que eso que llaman oposición ha hecho posible los 25 años con vestimenta democrática. Y eso es lo que tiene que de verdad entender el venezolano para poder identificar el tamaño de la traición. No se puede comprender y es vital que enfoquemos todo el pensamiento hacia esa realidad. No se puede comprender estos 25 años de desgracia democrática sin ese soporte que es la oposición. No se puede comprender, no se puede comprender que hoy en día todos estén a cada rato hablando de que este es un candidato represor, así es como se le califica a la tiranía. Uh -huh. Entonces, cuando volvemos a este festival de fiesta democrática, en este proceso de este país increíblemente destruido por un proceso ideológico, destruido por un proceso que está en el marco global de un proceso revolucionario, en lo particular en el área venezolana, un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Cuando todavía hoy se le sigue vistiendo y se hace todo lo posible por mantener al país dentro de la vía electoral, ¿qué es lo que se está haciendo? Eso lo está haciendo solo el chavismo. Eso es lo que se tiene que preguntar la población una y otra vez. Eso es lo que se debería de empezar a preguntar toda la comunidad internacional. Frente a esa realidad, los que están promoviendo el juego de la vía democrática, ¿de verdad están haciendo algo prudente por Venezuela? ¿De verdad lo han hecho todos estos años después de que en el 2004 quedó demostrado científica y académicamente la inviabilidad del voto? Después, frente a la realidad de lo que ha significado Smartmatic y cada una de las empresas salidas a través de esos esquemas de control de sistemas de votaciones, los escándalos de Filipinas, Estados Unidos, de cada uno de los países donde va dejando la huella, donde queda claro de que la pulcritud en el voto es algo que no va de la mano de esos sistemas.
Frente a ese tipo de realidades, ¿cómo es posible que alguien valore con un mínimo de seriedad esa estructura que llaman oposición? El chavismo es criminal. Todos y cada uno de sus miembros son criminales. Todo su accionar ha hecho de una manera coordinada, efectiva, un proceso de destrucción constante contra Venezuela. Todos y cada uno, los que el mismo chavismo ha matado, como a Baduel o torturado, como a Rodríguez Torres, simplemente son parte del mismo eje, de su misma razón de ser, destruir a Venezuela y al venezolano, continuar con un proceso de destrucción de una nación. Entonces, de nuevo, la pregunta, ¿se cree posible que eso haya sido sin la colaboración de eso que llaman oposición? ¿Se cree por un momento que eso es posible sin un proceso ideológico? ¿Se cree que eso hubiese sido tolerado globalmente si eso no fuese socialismo, si eso no fuese izquierda? Es ahí las preguntas que tiene que hacerse todo el mundo para poder encontrar las respuestas, para poder identificar de manera clara que el colaboracionismo no son 3 o 4 personajes, es todo un esquema, es toda nuestra casta política, toda nuestra casta comunicacional, mucho de nuestra casta académica. Son parte de ese esquema que ha venido perforando la psique del venezolano, deformándola y haciendo esta amalgama podrida que no logra entender una realidad que es simplemente evidente y que salta a la vista de cualquiera que no quiera mentirse. Pero Noel, ponete en el lugar de alguien de cualquier país del mundo, que ve un titular que dice que María Corina Machado asegura que el régimen de Maduro tiene miedo de competir en elecciones libres. ¿Elecciones libres? El tipo que lee eso dice, ah, bueno, Maduro, pero hay democracia, porque hay Ahí, elecciones libres. ahí está. Y esa es la gracia, y uno lo puede tolerar en cualquier persona de cualquier país del mundo, normal, cualquier persona que no sea una persona, una persona vinculada al mundo político, al mundo periodístico, Claro. puede entenderlo, comprenderlo. Pero a un venezolano, basta ya. Pero hay algo muy simple, Noel. Vámonos a Cuba, lo que era antes de la revolución. Argentina, lo que era antes del peronismo. Y lo que era Venezuela hace 25 años para atrás. Ujú. Era el faro de América. Todo el Ajá. mundo quería ir a trabajar a Venezuela. Y así es. Y es eso parte de esa cosa que no se termina de entender, que cada uno de estos procesos de destrucción llevan ese aval ideológico. El proceso que vivió Venezuela a partir del 58, este proceso de imposición de la democracia, lo que trajo fue ese efecto de la socialdemocracia y el socialcristianismo, generando una amalgama de una sociedad que pierde el valor de lo importante. Y entonces se generan instituciones sumamente débiles y vas matando la esencia propia de nuestros países. Ahí nombraste a 3 países claves de lo que era Suramérica, lo que era Cuba antes de la revolución, lo que era Venezuela en los tiempos del general Marco Pérez Jiménez, lo que era Argentina antes de Perón. Entonces, estamos hablando de estructuras de países que tenían una conciencia de producción, una visión de ser ese faro de libertad, de estar orgullosos de sí mismos como nación y de trabajar en pro de ello. Pero hay un fenómeno ideológico que va estimulando un proceso de insatisfacción cuando lo correcto existe y de sometimiento cuando lo incorrecto manda. Entonces, calificar que esos procesos son simplemente hechos delincuenciales es propio de pendejo o de colaboracionista, porque no hay otra opción para poderlo entender. Estamos hablando de países con riquezas extraordinarias, países con una visión increíble en su tiempo, y países que eran respetados mundialmente. Y simplemente hoy son bagazos. Son bagazos gracias a ese proceso revolucionario, gracias a ese esquema ideológico. Entonces, es vital para la sociedad terminar de comprender ese problema, lo ideológico, ese proceso, el socialista, y comprender cómo ha sido posible que vaya haciéndose, por lo menos en el caso venezolano, de manera tan clara, que esta realidad haya tomado hoy cuerpo de revolución en estos 25 años y todavía el país siga jugando la democracia. Solo es posible porque existe eso que llaman oposición, que trabaja de la mano con la estructura de gobierno.
Entonces, cuando un extranjero, o cuando cualquier nacional en cualquier país del mundo ve esto y dice, ay, van otra vez a elecciones, empieza a pensar, pues no había en aquel tiempo una campaña que hasta en los Oscars decían, hay que rezar por Venezuela. Oye, hay venezolanos hasta en la sopa en todos los países del mundo y se le está haciendo muchísimo daño al gentilicio venezolano. Pero mira, ya van a ir a elecciones, mira, esta mujer como que ya tiene todo resuelto, el país está con ella. Claro que el país está con ella, igual como estuvieron con el pusilánime de Guaidó, con el imbécil de Capriles, con la rata de Rosales, hasta con Arias Cárdenas. Porque cualquier cosa que no significara Chávez, cualquier cosa que no signifique Maduro, por supuesto va a aglutinar a la población. Pero cuando te dicen que esa cosa va a seguir jugando a la democracia es cuando la población tiene que despertar. En el caso particular de lo que es hoy María Corina y lo que es su campaña, haber creído en algún momento que era posible que eso fuese otra cosa, que no fuese lo mismo. Ya hace, ya, ya, ya cuesta muchísimo, por lo menos para mí, terminar de comprender cómo es que pensaron que iba a ser otra cosa. Cómo en algún momento, no es lo que piensen hoy que iba a ser, que será otra cosa, que eso sí ya tiene un gran problema. Pero en algún momento, cuando supuestamente estaba marcando un paso distinto a la MUD y a la oposición tradicional, ¿cómo fue que creyeron eso? ¿Cómo fue que no entendieron lo que sucedió en el 2016 y en el 2017 cuando se buscaba matar a la desobediencia civil? ¿Cómo fue que no se entendieron ese tipo de realidades? ¿Cómo es que se demuestra un fraude y al día siguiente se llama a votar? Entonces, esas son cosas que como sociedad tienen que autojuzgarse, la sociedad tiene que mirarse en un espejo y preguntarse, oye, sí, abusaron de mí, sí, me he servido de tonto útil, y voy a seguir en eso, o voy a despertar, voy a avanzar, voy a entender lo que significa un cuarto de siglo de proceso revolucionario, entender lo que significa que ese cuarto de siglo de proceso revolucionario ha sido hablado con el voto de la población gracias a eso que llaman oposición. Este señor Leopoldo López salió a hacer declaraciones, por supuesto, dice que no hay que hablar de un sustituto para María Corina y que a él lo inhabilitaron en 2008 y pobrecito, su carrera política fue apoyar a otros. Antonio Ledesma fue para la alcaldía mayor y ganó, a Capriles en las primarias, a Guaidó, a María Corina. Entonces, ¿a qué Yo, juega este muchacho? yo creo que si hay algo rescatable de las declaraciones de Leopoldo, es el acatamiento a las inhabilitaciones. Sí, Porque hoy ellos mismos hablan de que por supuesto son ilegales e inconstitucionales las inhabilitaciones, sí, y es pero a él lo ilegal. inhabilitó Chávez, entonces estaba bien. Él lo inhabilitó Chávez y la aceptó. Claro, Y porque era Chávez, Maduro es malo. es que María Corina le inhabilitó Maduro Por en el eso. 2000 y la aceptó y no fue candidata para la Asamblea Nacional del año 2015. Entonces, si hubiesen sido un poquito coherentes entonces, quizá hoy tuviesen algo de moral para decir algo, pero no, en aquel tiempo se arrastraron tanto o más como se arrastran hoy. Ahora, supongamos por allí que pudiese haber una elección. Este señor López no quiere un sustituto para María Corina. La Ujú. gente está esperanzada en María Corina. Pero ¿qué va a pasar? No va a poder. Entonces a última hora dicen, este señor o señorita o lo que sea va a ser mi candidato y hay que votarle a él. Ok. El cambiar, el entrar un candidato sustituto, cualquier cosa de esa, es por supuesto, digamos que es el escenario principal de los distintos escenarios que están allí. Yo he explicado en diversas oportunidades que para mí el candidato sustituto va a ser Rosales, qué vergüenza. Pero bueno, eso es otra cosa. El asunto es, ¿está cerrado de verdad el negocio María Corina? El gobierno dice cosas juzgadas y todo lo demás, pero vamos a enfocar todo esto dentro de un proceso de realidades de qué es lo que hacen las ratas de gobierno, qué es lo que son las necesidades globales, qué son las necesidades de la administración Biden y cuáles son las oportunidades que tiene el chavismo. Ok. Eh,
por más que Jorge Rodríguez citara a Chávez y dijera, yanquis de, Mm. y cada cosa propia con la que acostumbra el chavismo a referirse a los Estados Unidos. Este, lo cierto de todo es que para la administración Biden se está enfrentando a un pequeño problema por ser año electoral. Entonces se encuentra con una serie de senadores republicanos diciéndole, mira, Maduro, Venezuela, lamentablemente utilizan el término Venezuela, se está burlando de los Estados Unidos. Lo cierto es que el chavismo se está burlando nuevamente de los Estados Unidos y en particular de la administración Biden con todo el descaro, porque en mucho es la colaboración de la administración Biden lo que ha hecho posible esta desgracia. Entonces te encuentras con estos grupos de senadores hasta pidiendo que se demuestre toda la comunicación de lo de todo lo expediente de Al Saab Ujú. para poder demostrar que cómo es posible que Biden lo intercambiara siendo un crimen constante y cómo se usó el esquema financiero de los Estados Unidos para lavar tanto dinero y todo este tipo de cosas que son realidades harto conocidas. Pero la administración Biden va a necesitar de alguna manera que el chavismo le compense este asunto, ¿no? El chavismo, por supuesto, se burla, humilla, disfruta. ¿Por qué? Porque el chavismo no va en la consecución de lo que ya tiene. Como decíamos la semana pasada, el chavismo quería a Alex Saab y María Corina se los dio. Ujú. Eh, Ahora, ¿qué más quiere el chavismo? El chavismo quiere, le quitan las sanciones, le ponen las sanciones. Hemos hablado más de una oportunidad sobre el hecho de las triangulaciones y hay que recalcar que todo eso que le tocó vivir al chavismo en la parte más oscura no contaba con el nuevo entablado financiero se ha puesto en funcionamiento a través de Rusia y China después del inicio de las sanciones a Rusia con el asunto de Ucrania. Entonces, hay que entender que aquello fue un tanto difícil y ahora es mucho más fácil. Entonces, jugar al mismo proceso de sanciones para el chavismo frente a la realidad financiera actual sería algo que hasta agradecerían para poder lavar de una manera más descarada aún. Entonces, las sanciones como tal pueden seguir generando bulla y hasta satisfacer en algo el problema de opinión pública que va a tener la administración Biden. Pero no, el problema va a seguir siendo más grande. ¿Por qué? Porque estamos en año electoral y por lo tanto los senadores republicanos van a seguir afincados frente a esa realidad. Por eso es que hubo una casi que secreta a finales de esta semana entre Jorge Rodríguez y el encargado para asuntos latinoamericanos por parte de la Casa Blanca, que ha sido quizá el soporte, Juan González. Juan González, que ha sido quizá el soporte principal de este juego de negociaciones con el chavismo, que ha sido increíblemente beneficioso para el chavismo. ¿Qué es lo que se juega ahorita? ¿Qué es lo que se juega ahorita? Se juegan nuevas exigencias del chavismo. No exigencias por parte de la Casa Blanca, sino nuevas exigencias por parte del chavismo. Nuevas ofertas tendrá que hacer la Casa Blanca para que el chavismo diga que a pesar de ser cosa juzgada, lo de María Corina, sí puede ser candidato. La gente dice, pero eso es imposible. Pues sí, eso puede pasar perfectamente, porque ahora depende de las ofertas que haga la Casa Blanca. Ofertas que hará la Casa Blanca, pues el problema en Medio Oriente cada vez se calienta más. Entonces, la realidad es que el petróleo y el gas sigue siendo la sangre del sistema. Y por lo tanto, no conviene terminar de empantanar el asunto de Venezuela en un año electoral, sino más bien garantizar la continuidad del chavismo de manera democrática para no empantanarla. ¿Cómo se hace? Sí, cómo no, el chavismo puede en algún momento decir María Corina es candidata, pero el desgaste que está llevando es realmente increíble. El desgaste es impresionante y es un desgaste que por lógica se causa ella misma porque ella, como mucha gente se queja, está recibiendo respaldos políticos que son más bien una carga. Pero porque yo hacía esta pregunta, la gente se está quejando de que María Corina reciba respaldo político de los políticos que ella ha apoyado todos estos años. Vaya, sería mezquino que no lo hiciera. Entonces, y esa es la gran realidad. Toda esa estructura que ella señalaba de ladrones, corruptos y todo eso, es la misma estructura que ella ha apoyado todos estos años.
porque son todos la misma cosa y hoy los tiene que recibir con cariño. Y se toma fotitos con ellos y hace videitos y su partido saca comunicados dándole la bienvenida. ¿Por qué? Porque todos son simplemente lo mismo. Igual que esta sociedad hoy no puede quejarse de eso porque era la misma sociedad que pedía con desespero unidad, unidad, y le metían en chantaje de la unidad y que buscaban meternos en el chantaje de la unidad a todo el que estábamos claros que todo aquello era porquería y que lo vital es simplemente separarse de la porquería. Entonces, el desgaste que está llevando María Corina es realmente grande, en una posición de incoherencia e incoherencia constante. En ese tiempo, el chavismo va a seguir fortaleciendo los candidatos fuera de la MUD, para que cada uno vaya mostrando algo que no existe, como si tuviesen algún tipo de cuerpo, pero a punta de dinero se puede generar ese espacio y con encuestas compradas se puede generar todo ese tipo de divisiones e ir generando una serie de mensajes que a la larga se va vendiendo la idea de que el chavismo está fuerte frente a un proceso de dispersión de candidatos. Y eso es lo que le traería al chavismo la legitimidad de unas elecciones tan limpias que hasta María Corina participó y perdió. Entonces, todavía hay muchísimo espacio de juego. Espacio que también el chavismo es el dueño de ese reloj, porque el chavismo puede hacer lo que quiera con la fecha de las elecciones. Puede ponerlas en marzo, puede ponerlas en mayo, o simplemente ponerlas una semana antes de las elecciones de los Estados Unidos para mandar aún más fuerte el insulto. Es decir, tienen el control y, como explicábamos la semana pasada, la tiranía se divierte. La calle Pou habló de que las elecciones no son libres ni democráticas. Y también Japón pidió elecciones libres y democráticas, pero es imposible, o sea, está bueno, la piden, porque entienden que no las hay, pero no es viable. Hay varios puntos allí. No las hay, no las hubo. Y eso es fundamental también que todos los venezolanos levantemos esas banderas frente a cualquiera que forma parte del proceso histórico de lo que se ha vivido en Venezuela. Esta semana leía yo al presidente Aznar haciendo un comentario de que las elecciones no serían democráticas si no estaba María Corina. Ah, si Y está cuando ella él, sí son democráticas. y cuando él fue presidente de España, cuando hasta el rey tuvo que decirle, ¿por qué no te callas a Chávez cuando Chávez estaba insultando a Aznar? Cuando existía eso, existía democracia en Venezuela. Entonces vamos a ponernos serios con Ujú. respecto a eso. Porque cualquiera de los que tuvo ejercicio de poder, dígame aquellos grupos de payasos del Grupo de Lima, cualquiera de los que han tenido ejercicio de poder, representación política de algún país durante los años del chavismo X, y estén hablando de que estas elecciones no son democráticas porque no están más de Corina, son simplemente cómplices de la destrucción. Todos y cada uno, llámese Aznar, llámese Pastrana, llámese lo que Sí, sí. sea, cómplices de la destrucción. Han venido avalando este chiste una y otra vez. Todos han sido partes de ese juego democrático cuando en Venezuela no existe democracia desde 1999 y todos en el fondo están más que conscientes de esa realidad. ¿Por qué continuar el show? Porque Venezuela debe ser destruida. Esa es otra pregunta que tiene que hacerse cada uno de los venezolanos. Porque que un candidato concejalito de aquí, que algún reporterucho de estos que pululan en la estructura comunicacional venezolana, sigue igual de arrastrados como siempre. Sí, pero ¿por qué aquellas personas que reciben informes de inteligencia serios? ¿Por qué aquellas personas que han tenido acceso a poder? ¿Por qué aquellas personas que llegaron a gobernar países? Es decir, no son pendejos. Son personas que tienen algún tipo de noción de lo que significa la política real que vive en cada una de nuestras naciones. Personas que están absolutamente conscientes de lo que vale Venezuela. Más conscientes de lo que vale Venezuela que la gran mayoría de los venezolanos siguen en este jueguito. Entonces, esas son las preguntas reales. No hay espacio para la democracia en Venezuela. No hay democracia desde 1999 de manera formal. El proceso de la tiranía está enquistado en cada uno de los espacios de poder. ¿Por qué seguir con el juego? Más allá de los venezolanos idiotas y profundamente ignorantes que siguen en el juego y le siguen riendo la gracia a una estructura comunicacional y política que ha hecho esto posible, el venezolano que despertó tiene que empezar a hacerse todas y cada una de esas preguntas. Mañana sale Trump hablando sobre la necesidad de elecciones limpias en Venezuela. Claro que son una necesidad, pero las anteriores fueron. No. Y eso hay que insistir.
Y una demostración de eso fue aquel movimiento para desconocer al chavismo. 60 países encabezados por los Estados Unidos desconocieron al chavismo como gobierno. Lamentablemente se vieron en la obligación de reconocer algo tan ridículo como Guaidó y el interinato. ¿Por qué? Porque si algo el país debería de terminar de comprender es que esa estructura es una sola, que el venezolano tiene que generar una ruptura real con todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí, para que el mundo pueda entender esa realidad. No puede ser que el venezolano hoy le envíe de mensaje al mundo que quien dijo esto es un fraude, vota por mí porque yo soy candidata, ahora yo acepto la inhabilitación, no voten porque esto es un fraude y ahora vamos a volver a votar porque yo soy candidata, es quien marca la idea de que puedan haber o no elecciones limpias en Venezuela. Simplemente ya es un Claro. absurdo. Pero desde el momento en que ella dice que Maduro tiene miedo de competir en elecciones libres, está diciendo que si ella está, las elecciones van a ser libres. Completamente. Y aparte que es un punto que es fundamental para la gente, tanto aquí como afuera, que está tomando esa idea, esa mentira. Capriles, este, identificó, la sociedad venezolana se identificó con Capriles. Sí, lamentablemente sí. La sociedad venezolana se identificó con algo tan ridículo como Guaidó. Sí, lamentablemente sí. Y tal como aquel editorial del New Yorker decía, si hubiésemos puesto un perro igualito, la gente hubiese ido detrás del perro. Sí, la gente hubiese ido detrás del perro. Hoy, si no fuese María Corina y fuese el perro, la gente iría detrás del perro. Ujú. Entonces, seamos un poquito serios frente a esa realidad. El país está desesperado por salir del chavismo, pero el chavismo está desesperado, el país también está desesperado por mentirse y creer la fantasía electoral. Pero es que la salida no es electoral. No lo es, y mientras ese bochinche continúa, mientras el juego de la fiesta democrática va tomando cada vez más volumen, la revolución sigue su avance, porque no solo son estos 25 años de la tiranía, sino la revolución está avanzando en eso que hemos hablado tantas veces del Estado comunal, esa cosa que ellos llaman democracia directa. Y esta semana Maduro ha emitido una serie de mensajes a través de Twitter, donde él va dejando claro que hasta el ejercicio de la justicia del nivel que debería ser el más alto, del Tribunal Supremo de Justicia, debería estar vinculado con el proceso comunal, con el pueblo de manera directa. Es decir, terminar de matar la muy poca institucionalidad para generar solo un proceso de asambleas tumultuarias. Es decir, eh, revolución. Es ese caos donde cualquiera se siente con la propiedad porque hay otro grupo de gente que grita detrás de él, siempre y cuando esté bendecido por el Estado, bendecido por la cúpula revolucionaria, por los comisarios políticos en cada uno de sus niveles. Y entonces eso va tomando ese cuerpo anárquico en el cual la sociedad no cuenta con estructuras representativas reales para el ejercicio de lo que debe ser el gobierno y lo que debe ser la acción del gobierno hacia sus ciudadanos. Cómo poderle exigir al gobierno, cómo poder de ese gobierno obtener los beneficios a los cuales se tiene derecho. Todo eso muere bajo los esquemas de estados comunales. Son los servicios y los favores que te puedes facilitar el jefe la comuna. Y ese tipo de cosas que son realmente no solo retrógradas, sino fundamentalmente dañinas porque van matando la posibilidad de generación de una sociedad coherente y va haciendo una serie de individuos que están obligados a bajar la cabeza frente al ignorante que se ha aclamado como jefe de calle, como jefe de la comuna. Eso es lo que llaman democracia directa, democracia participativa, Estado comunal. Todo eso y cada una de esas cosas siguen avanzando de una manera gigantesca, mientras aquí se disfruta la fiesta democrática. Diosdado Cabello dijo algo correcto, porque él habló del que invoque el acuerdo de Barbados es un torpe, pero él dijo, el acuerdo de Barbados dice que deben ser respetadas las instituciones de Venezuela. Y María Corina no fue al TSJ a hacer lo que tenía que hacer. Exacto, ya no fue a hacer lo que tenía que hacer. Y ese es el principal punto. Como hablamos la semana pasada, ya no fue con el clavel en el ojal.
Por eso dice que la plataforma unitaria son hipócritas. Ahí está, y lo dice con toda la propiedad. Eh, el acuerdo de Barbados, como hemos explicado, ¿traía algo positivo para Venezuela? No, en lo más mínimo. La mesa de negociación de México, aparada por los noruegos, que ha traído toda esta desgracia, ¿traía en algún momento algo positivo para Venezuela? No. ¿Alguna de las 200 mesas de negociación que ha habido en el país han traído algo positivo para Venezuela? No. Estamos hablando de 25 años de elecciones y negociaciones constantes. Estamos hablando de cualquier cantidad de acuerdos entre gobierno y oposición. Todos y cada uno de ellos han sido totalmente carentes de realidad y contrarios a la necesidad de Venezuela y de los venezolanos. ¿Dónde está la novedad? Que el gobierno los utilice, sí. Que el gobierno abuse de ellos, sí. Que la oposición diga que el gobierno los rompe, sí. No hay novedad tampoco en ninguno de esos aspectos. En el caso particular de Barbados, quizás ha sido el acuerdo más instrumental en beneficio para el chavismo. ¿Por qué? Porque fue el acuerdo que hace que se involucren de manera directa terceros, como los Estados Unidos, y que la negociación no sea ni siquiera con aquello que llaman oposición, sino directo con los Estados Unidos. Que lo que más importa de los acuerdos de Barbados es lo que ya había pasado antes en Qatar, que lo más que importa de los acuerdos de Barbados es lo que se discutió de manera privada, sin la presencia de Gerardo Blay ni nadie de la oposición, entre Jorge Rodríguez y este subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Casa Blanca. Esas son las realidades de lo que importa. Es decir, el acuerdo de Barbados quizás sí ha sido la parte de mayor beneficio para el chavismo en todo formato, en todos y cada uno de los aspectos. Y cada una de las partes del acuerdo de Barbados ha sido validado por esa estructura que hoy maneja María Corina, que calificó al negociante del acuerdo de Barbados, Gerardo Blay, como un hombre serio y responsable por el beneficio de Venezuela y de los venezolanos. Válgame Dios. No Esa es la Es difícil, Jenny, perdona, es que es difícil frente a esto, frente a eso, frente a que cada una de estas cosas que no es que sean nuevas, sino que son más aberrantes que las anteriores, mucho más aberrantes que las anteriores, porque en el caso particular yo recuerdo aquella mesa de negociación y acuerdos en el año 2004 que calmaron la furia de la gente colocando esa mesa de negociación y acuerdos y después llevando a la gente al matadero electoral que fue el referéndum revocatorio. Este, yo recuerdo que en aquella mesa de negociación y acuerdos, por lo menos estaba el presidente de la Asociación de Gobernadores de Oposición. Estaba el representante de FEDCámara. Habían representantes de algo, de estructuras, hasta, por eso, cuando hablábamos de la Asociación de Gobernadores, gente que había llegado más o menos con el voto popular y algún tipo de representaciones. Conste que yo no soy de los validadores de ningún tipo de procesos electorales para este tipo de cosas, pero de alguna manera se tienen que colocar a quienes se seleccionan para ese tipo de negociaciones, ¿no? Pero en el caso particular de hoy, donde el director, el jefe de la fracción de la supuesta oposición que elabora este tipo de negociaciones es Gerardo Ley. ¿Quién es Gerardo Ley? Ni siquiera un diputaducho de esto de la Asamblea del 2015. Y ese era el nombre serio que velaba por la situación de Venezuela. Entonces, ahí es cuando uno tiene que decirse, no, es que el asunto de hoy es mucho más aberrante que muchísimo peor. La desconexión, porque ¿qué es lo que negocia la oposición? Regularmente en este tipo de eventos donde hay un tipo de negociaciones entre lo que hace la oposición o el gobierno, es porque la oposición puede dirigir a la población y generar a través de los mecanismos de conexión con la población paros, protestas, revueltas. Pero el asunto es que esa estructura opositora no tiene ningún tipo de poder sobre la población en general, no tienen influencia ni capacidad coordinadora sobre la población en general. Este tipo de oposición, como la que es hoy, tan solo es un proxy de las necesidades de los Estados Unidos. Entonces, la negociación hoy que existe es del chavismo con la Casa Blanca y una Casa Blanca bajo la administración Biden. Sí. ¿Quién cree que de ahí Venezuela va a obtener algún tipo de beneficio? Por favor. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que nos hagamos un escaneo por lo que está pasando con Estados Unidos, que atacó objetivos en Irak y Siria por respuesta a la muerte de los soldados en Jordania. Y tal que toquemos eso, un momentico, Jen. Esta semana salió también información sobre lo que llaman la operación Tejón Dinero. Y esto es importante
hacer un toquecito con esto, porque va de la mano de todas estas realidades. Esa operación fue una operación de la DEA para poder infiltrar estructura del gobierno venezolano para poder desmontar e identificar el concepto del cartel de narcotráfico que está en la estructura del gobierno venezolano. Eso fue una operación que ya tenía tiempo trabajando, pero toma cuerpo formal en el año 2018. Y es la operación que quizá le facilita a la Secretaría de Justicia después todas las herramientas para aquellos cartelitos de Se Busca. Lo cierto es que de esa operación sale como hilo conector de toda la estructura de lavado, de ese esquema de narcotráfico, por supuesto, al ESAP, y por supuesto, esa cosa es realmente apestosa, ¿no? Y es increíble. Y lo más gracioso y lo apestoso de toda esta operación Tejón Dinero es que por un error, el documento fue expuesto en el sitio de la Secretaría de Estado. Y un periodista de no me acuerdo qué medio Associated empezó a Press, hacer, me parece. exacto, empezó a hacer preguntas sobre el documento y tuvieron que bajar el documento del sitio web, porque esas serían otras cosas como para preguntarle a la administración Biden, después de que teníamos una cosa como ALSA que está vinculado en todo este tipo de cochinada, ¿cómo fue que lo dejaste ir? ¿Cómo fue que lo entregaste en una negociación que no traerá en ningún momento ningún tipo de posibilidad de elecciones limpias? ¿Cómo que qué es lo que pasó? La cochinada es realmente grande y el hecho de que tuvieran que volver a archivar, sacar de línea el documento de esa operación donde se señala a medio gobierno, ¿qué medio? Al gobierno en pleno y cada una de sus funciones y toda la estructura de lavado de dinero en aquel momento identificada por la DEA. Lo que siempre hemos dicho, lo saben todo, lo único que necesitaban era las confirmaciones adicionales, pero todo y todo lo saben. Ok, en lo que me comentabas, y esto es muy importante. Nosotros cerramos el año hablando sobre los puntos calientes, Ujú. los que, o sea, y cómo se estaban calentando estos puntos nuevos. Viernes en la tarde, Estados Unidos de nuevo ataca proxies de Irán. Esto es importante tomarlo en toda dimensión. Esto es reacción al ataque donde cayeron 3 soldados residentes en una base de los Estados Unidos en Jordania. Y, por supuesto, estos soldados que cayeron caen víctimas de uno de estos aparatos proxies de Irán. Caen víctimas de una de las facciones de Hezbollah. Al igual que como hablábamos de lo que sucede con los rebeldes hutíes, explicamos en su momento que lo que en ese momento sucedía era como Irán estaba utilizando a sus proxies en una guerra, pero no era una guerra de proxies, porque directamente Estados Unidos y Reino Unido bombardearon fuerzas hutíes. Hoy los Estados Unidos esta semana hace este bombardeo de manera directa contra proxies directos, porque esta sí es otra cosa que es adicional. Decir que se bombardearon realmente proxies de Irán, no. Se bombardearon instalaciones de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní que tienen tanto en Siria como en Irán, en Irak, perdón. Entonces, esto es un upgrade en ese punto caliente, como ese punto caliente va generando una dimensión que quema, porque ya el ataque no fue a un proxy como tal, sino a estructuras directas de la Guardia Revolucionaria iraní destacadas tanto en Irak como en Jordania. ¿Cómo se tuvo esa reacción de inteligencia tan correcta, tan puntual, y más en Siria, donde Rusia tiene ese control? Solo con Rusia facilitando esa información. ¿Es pues eso posible? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es un proceso bien delicado, bien complicado que se puede ir calentando muchísimo, muchísimo, muchísimo más. En esa zona hay cualquier cantidad de bases de los Estados Unidos que pueden volver ahora a sufrir un nuevo tipo de represalias y comenzar una escalada de otro nivel. Estamos hablando que todavía los Estados Unidos no ha hecho ningún ataque directo a territorio iraní, pero el ataque del viernes es un ataque directo a cuarteles de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní en territorio iraquí y territorio sirio. Y eso hay que ponerle mucho ojo. Y eso va en ese marco de cómo ese calor que puede existir en Medio Oriente transforma
el proceso de los costos de la energía, es decir, el mercado petrolero, y tiene que ver muchísimo también con lo que sucede en Venezuela y su diferendo con Guyana y toda esa área de mercado petrolero a explotarse. Comentarios realmente incómodos la semana pasada de Mike Pompeo, este, todo en pro de fortalecer el negocio que sería de que Guyana tomase propiedad de nuestra plataforma atlántica. Es decir, cada uno de este tipo de cosas hay que ponerle mucho ojo, que parece increíble que esos unos drones mataron a 3 soldados norteamericanos, tenga tanta resonancia en nuestro país. Cuando no lo queremos entender es porque no entendemos que el petróleo va a seguir reinando, va a seguir siendo la sangre del sistema económico del planeta. Es decir, hay que ponerse serio frente a la realidad, valorar nuestro país, lo que significa ser la principal reserva petrolera del planeta y entender el sometimiento con el cual estamos. Esta desgracia que nos ha puesto sin poder producir, sin poder crecer, sin poder desarrollarnos. Este daño terrible que ha significado la permanencia durante tanto tiempo de Venezuela en la OPEP, son cosas que realmente, mucho antes de Chávez, marcan realidades. Y son cosas que hay que comprenderlas para poder saber cómo enfrentar nuestro mañana, de poder extraer la tiranía. Recordar, son 25 años de imposición de un proceso de tiranía comunista, de chavismo, en colaboración con esa estructura que llaman oposición. Y esta gente, también hablo por mi país, con la pobreza, están haciendo un negocio porque les conviene que haya gente pobre. Siempre. El socialismo estimula la pobreza. ¿Por qué? Pues es lo que le va a dar votos, lo que le va a dar tranquilidad. Eh, eh, Aquí varios personeros lo han dicho, pero globalmente siempre se dice, y en esta nueva ola lo han dicho personajes del gobierno de Colombia. Es que, ¿qué quieres que haga? Que lo saque de la pobreza para que se vuelvan de la derecha. Porque, Sí, porque hay una cosa que es absolutamente lógica. Cuando tú tienes una persona pobre y dependiente, por supuesto, tienes que mirar de quién depende. Pero cuando tú tienes una persona libre, que progresa, que tiene propiedad, vela por su propiedad, vela por el derecho a la libertad, vela por el derecho de legarle a sus hijos. Es decir, todo lo que va en contra del socialismo. Por supuesto que esa es la necesidad del socialismo, mantener una sociedad pobre, destruir a los países que tienen algo de clase media y equipararlos todos a un nivel de pobreza, generar una nomenclatura que sea la que controle a esa población pobre. No es novedad y es increíble que todavía la gente no termine de ver el socialismo como un hecho criminal. es que a mí me cuesta entender a la gente que no tiene para comer, no tiene para que sus hijos estudien y sigue apoyándolos. Eso es lo que me resulta difícil, o sea, imposible de entender. Sí, por eso es la dependencia. La dependencia es una cosa muy, muy fuerte. Nosotros tenemos que entender eso dentro de ese proceso, la dependencia. ¿Cómo se rompe con la dependencia? La sociedad en general no rompe con la dependencia. Lo que rompe ese ciclo es esa vanguardia que encuentra en una masa crítica el soporte para poder avanzar. Y es allí donde está la labor de todo venezolano que despertó. Estimular el desarrollo de esa masa crítica. Una masa crítica que deje de comportarse como veleta y que entienda cuánto vale Venezuela para poder comprender el tamaño de la traición y así poder dejar atrás todo lo que nos trajo aquí, todo lo que nos mantiene aquí. Noel, es un placer escucharte cada semana por el profundo conocimiento que tenés no solo de Venezuela, sino de todo lo que ocurre en esta tierra que nos ha tocado vivir. Te agradezco muchísimo que siempre estés dispuesto a estar con nosotros, que nunca nos pongas un pero, que siempre digas sí, estoy. Y eso para mí tiene un valor impresionante, porque creo que mucha gente ha despertado escuchando tus palabras. Un ¿Podemos honor, hablar la semana que viene? amén, si Dios quiere, aquí estaré. Un honor, Jenny, gracias a ustedes, gracias a todos. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Y nosotros, Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado a la medianoche con el programa del Profe Morales.